Había una anciana que quedó en un poblado lejano. Su hijo se había ido hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y esta anciana, dice la historia, que anhelaba mucho a su hijo. La situación de pobreza en la que ellos habían vivido era extrema y su hijo tuvo que partir e irse a buscar un mejor horizonte. Mientras el hijo estaba trabajando, siempre pensó en su madre y ella siempre pensó en su hijo. El hijo no solamente pensaba en aquella madre que había quedado hundida en la pobreza, sino que el hijo actuaba mes a mes. Este hijo que amaba a su madre le enviaba cheques, le enviaba a su madre lo que ella necesitaba. Cuenta la historia que esta anciana y esta mujer recibía los papeles que su hijo le enviaba. Y mes a mes el hijo seguía enviando aquellos documentos. Pero se llegó el momento, según la historia, que esta anciana murió y pasó a la muerte. El hijo se asombró y se asustó y dijo: ¿por qué mi mamá murió? Al darse cuenta, vinieron los médicos forenses, entraron a la casa y se dieron cuenta que aquella pobre anciana había muerto de hambre. Le informaron al hijo y le dijeron: tu mamá murió de hambre. Aquel hijo asombrado dijo: ¿cómo es que mi mamá murió de hambre si yo todos los meses le mandaba dinero? Y le mandaron una foto al hijo con una pared tapizada de todos los MoneyGrams que su hijo le enviaba a su mamá. Aquella anciana no sabía que aquellos documentos, aquellos papeles que su hijo le enviaba era dinero en efectivo. Solo tenía que agarrar ese documento, llevarlo al banco y canjearlo por dinero. Aquella anciana tuvo que morir, tuvo que sufrir, tuvo que vivir y seguir viviendo en pobreza, solamente porque no sabía que las bendiciones estaban justo frente a sus necesidades, justo enfrente a su pared, justo enfrente donde ella dormía todas las noches. Ahí enfrente de ella, frente a sus narices, estaba todo lo que ella necesitaba. Esta tarde quiero hablarles bajo el título Padres malos. El título de esta tarde es, lo vamos a repetir todos juntos: Padres malos. Mateo capítulo 7 habla lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Lo primero que vamos a aprender en este evangelio es lo siguiente: Jesús está tratando de instruir e enseñar a sus discípulos la manera correcta de orar. Y mientras hace esto, lo que se busca en la manera correcta de orar son dos objetivos. El primer objetivo de que el ser humano busque a Dios es para que el ser humano entienda de que está en una posición vulnerable y de necesidad. Y que en esa posición de vulnerabilidad, el único que le puede ayudar al ser humano es Dios. Y bajo esa condición de necesidad y de miseria, el único que nos puede responder, el único que puede solventar nuestros problemas, el único que puede atender nuestras necesidades es el Padre que está
en los cielos, intercediendo y velando por sus hijos. El segundo objetivo es para que esa persona que entiende su vulnerabilidad, su mirada siempre esté enfocada hacia el Padre, hacia el cielo, hacia el único que nos puede ayudar y hacia el único que nos puede restaurar. ¿Cuántos saben que solo Dios es el que nos puede ayudar? Habla en primer lugar de las personas malas que dan buenas dádivas. ¿Sabía usted de que el ser humano es un ser malo por naturaleza? Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y que ¿quién lo conocerá? De donde nacen homicidios, borracheras, disensiones, fornicación, adulterio y toda cosa perversa y toda cosa dañina sale y nace del corazón de los hombres malos. Es así como usted y yo somos personas que nuestros corazones, si no son entregados a Dios, nuestros corazones siguen maquinando pensamientos de mal. Pero mientras Jesús está instruyendo a sus discípulos de cómo orar, Él habla de personas malas, pero estas personas malas dan buenas dádivas. Y el contraste está que como una persona mala puede hacer algo bueno. Como usted y yo, siendo malos, podemos hacer acciones buenas. Y lo que habla Mateo es de que a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que nosotros tenemos corazones perversos, a pesar de que nuestra condición miserable, aún así lo que Jesús quiere contrastar es cómo un malo hace cosas buenas versus cómo un Dios bueno no puede hacer cosas mejores que los malos. Y lo que está tratando de hacer Jesús es hacer una comparación. Si un malo hace cosas buenas, yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿qué es lo que no hará un bueno? ¿Qué es lo que no hará el Dios que es un Dios amoroso, lleno de compasión y de bondad y de un corazón generoso? Si alguien que tiene su corazón corrompido, si alguien que anda buscando deseos personales, si un padre que anda buscando ambiciones personales en sus hijos, hace cosas buenas, la pregunta está, si ese padre que le da cosas buenas a sus hijos, hace acciones buenas, ¿cómo no será? Yo quiero que usted piense conmigo. Si alguien malo da cosas buenas, ¿cómo no será el Padre suyo y el Padre nuestro? Que no es que tiene un corazón bueno, Él es el Dios de todo amor. Y lo primero que usted y yo tenemos que aprender es, los malos hacen cosas buenas, pero el Dios de amor hace cosas mejores y perfectas. ¿Cuántos creen a eso? Seguido a esto dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Lo primero que usted y yo tenemos que aprender en esta frase es lo siguiente. En primer lugar, usted tiene que saber que en medio de este mundo, en medio de esta situación en la que usted y yo vivimos, usted y yo no tenemos que perder de vista que somos hijos de Dios. Usted no puede perder de vista, por mucho que se equivoque, por mucho que usted falte, por mucho que usted le haga falta para llegar a cierta estatura, por mucho que usted esté en cualquier momento de su vida, desde que usted creyó, desde que Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuántos hemos sido escogidos por Dios? Desde que Él nos escogió, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo, lo primero que tenemos que saber es que tenemos un Padre celestial. ¿Cuántos tienen un Padre celestial?
Entonces, muchas veces nosotros perdemos el rumbo. Muchas veces nosotros se nos pasa el año. A muchos se nos pasó el año o se nos pasó la vida y no nos dimos cuenta. Anduvimos en el 2023 como que si no tuviéramos un padre. Vivimos muchos como la anciana de la historia, muchos en pobreza, muchos en miseria, muchos vivimos en pobrezas de paz, muchos vivimos en pobrezas de cosas, muchos vivimos en pobrezas de amor, en escaseces de amor. ¿Y por qué? Porque muchos no nos dimos cuenta de que nuestro Padre es el Padre de todo amor y es el Padre dueño del oro y de la plata. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad, dice Primera de Juan 3, versículo 1. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Usted y yo, en primer lugar, tenemos que aprender cuánto más vuestro Padre. Lo primero que usted y yo tenemos que aprender es que usted y yo tenemos un Padre. Y si tenemos un Padre, la segunda verdad que tenemos que aprender es la siguiente. Dice, cuánto más vuestro Padre. Cuando hablamos de Padre, hablamos de un padre de hijos, no hablamos de padre de un hijo. Y lo segundo que usted tiene que aprender es lo siguiente, que si tenemos un padre, también tenemos hermanos. No solamente tenemos un padre, sino que también tenemos hermanos, personas que están a la par nuestra, que son hermanos, no de sangre, sino que hermanos en espíritu, hermanos en fe, hermanos que ambos gozamos de los mismos beneficios de tener a un Padre celestial. Y lo tercero que tenemos que aprender de vuestro Padre es lo siguiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Lo tercero que usted y yo tenemos que aprender es lo siguiente, que si los hombres malos les dan buenas cosas a los hijos terrenales, el Padre que nosotros tenemos, que es un Padre de amor, que es un Padre de bondad y un Padre generoso, ese Padre nos ama a usted y me ama a mí. ¿Cuántos son amados por parte de ese Padre? Ese Padre nos ama y muchos de nosotros andamos buscando amor. El adolescente anda buscando el amor en otro adolescente. El que está queriéndose casar anda buscando el amor en otras personas. El que no ha sido aceptado en un grupo anda buscando la aceptación de otros en el grupo. El que no está dentro de un estatus quiere que otra persona lo complemente y lo acepte. Pero usted y yo no necesitamos andar buscando aceptación de nadie. Usted y yo no necesitamos andar buscando el amor que nosotros no podemos encontrar en las otras personas. Usted y yo tenemos vuestro Padre y ese Padre nos ama y nos ama con amor eterno. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Padre que nos ama de verdad. Y este vuestro Padre, ¿sabía usted que está ¿a dónde? En los cielos. ¿Cuánto sabe que vuestro Padre está en los cielos? Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, dice Mateo 23, 9. Lo otro que usted tiene que aprender en esta tarde es lo siguiente.
vuestro Padre está en los cielos. Y la pregunta es, ¿qué significa que nuestro Padre esté en los cielos? Lo que significa que nuestro Padre está en los cielos es lo siguiente: que el Padre que nos creó a usted y a mí no está en la misma posición vulnerable que la suya. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene todo el dominio, Él tiene todos los principados y Él está en una posición gloriosa y poderosa para ayudar a sus hijos. Entonces nuestro Padre está en una posición diferente a la nuestra. Él está en una posición que dice, está en los cielos. Desde aquí usted tiene una visión. Usted está sentado ahí, usted tiene una visión y una cosmovisión. Desde su trabajo usted tiene una visión. Desde donde usted está, usted tiene una visión. Pero ¿qué pasaría si yo lo llevo a usted ahí al teleférico? ¿Cambiaría su visión o no cambiaría su visión? Pues claro, su posición sería diferente. Pero ¿qué pasaría si nos fuéramos al Parque Boquerón? ¿Cómo cambiaría su visión? Su visión fuera todavía más amplia. Usted pudiera, desde el teleférico, usted puede ver los planes de Renderos, puede ver toda el área de Soyapango y puede ver hasta ahí. Pero ¿qué sucede si nos vamos al Boquerón? En el Boquerón podemos ver todo San Salvador. Pero la pregunta sería, ¿qué sucedería si no nos vamos al Boquerón? Si nos vamos hasta arriba y nos vamos hasta el cielo. La posición gloriosa que Dios tiene es capaz de ver todo lo que usted y yo no vemos. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces nosotros estamos anclados en un problemita. Muchos de nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Muchos de nosotros estamos diciendo, Señor, ¿cómo voy a salir de esta situación? Muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está sucediendo o qué es lo que nos está pasando. Muchas veces nosotros estamos en una posición y no podemos ver porque estamos adentro de un vaso de agua y en el vaso de agua nos estamos ahogando. Y olvidamos que nosotros primero tenemos un Padre, segundo tenemos hermanos, tercero el Padre que tenemos nos ama y cuarto ese Padre no está ahogándose en nuestro vaso de agua, ese Padre está en los cielos viendo y cuidando a cada uno de sus hijos que lo aman. Muchas veces nosotros estamos en medio de un problema en esta tierra. Este 2023 probablemente muchos no entendimos lo que nos pasó. Nos ahogamos en un vaso de agua, se nos desquebrajó todos nuestros planes. Muchas veces no teníamos el entendimiento suficiente para saber qué es lo que nos estaba sucediendo. Pero ahora que usted está escuchando esta palabra, quiero decirle que usted es un hijo de Dios y tiene un Padre en una posición gloriosa, dispuesto a ayudarlo, a sacarlo adelante y a estar con usted en sus valles y en sus tormentas. Vamos a darle un aplauso a Dios, a ese Padre celestial que está en los cielos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿qué dice ahí? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué dice? Antes que vosotros le pidáis. Y yo quiero que usted ponga atención en ese versículo, porque por segunda vez dice vuestro Padre. ¿Y por qué dirá una vez más vuestro Padre? Porque una vez más Dios le quiere reafirmar a usted que usted no está huérfano, que usted no está solo, que usted no es alguien huérfano sin un padre, que usted tiene un Padre en los cielos. Y que no importa la situación en la que usted haya estado, en la que usted esté, usted y yo tenemos un Padre celestial. Pero tú
Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Y fíjense también lo siguiente. En las aves del cielo, ¿cuántos han visto las aves del cielo? Levántenme la mano los que han visto las aves del cielo. Hay lirios. El otro día yo estuve viendo un pájaro carpintero. También he visto los zanates. ¿Cuántos conocen los zanates? Son feos, por cierto. Los zanates son picudos, son negros. Pero hay aves preciosas como un torogoz. Hay aves preciosas como un águila. Hay diferentes tipos de aves que son vestidas por nuestro Padre. ¿Cuántos saben que esas aves son vestidas por nuestro Padre? Y fíjense en las aves del cielo. Y dice lo siguiente: no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, versículo 26. ¿No valen ustedes mucho más que estas aves? ¿Cuántos saben que nosotros valemos más que las aves del cielo? Usted y yo somos más valiosos que un animal. Usted y yo somos más valiosos que cualquier animal del reino animal. Usted y yo valemos. ¿Y sabe por qué usted y yo valemos? Porque el precio que se pagó por nosotros es un precio impagable. El precio que se pagó por usted y por mí es la sangre del Cordero que fue derramada. Nadie puede sustituir ese precio, y es por eso que usted y yo somos valiosos ante nuestro Padre Celestial. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, ¿no valen ustedes mucho más que estos? Pues claro, usted, si vivió como la anciana de la historia este 2023, quiero decirle lo siguiente: vivió así porque no se dio cuenta que su Padre Celestial está en los cielos. Si usted vivió en pobreza, pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza de paz, pobreza de paciencia, si usted vivió todo el tiempo en inquietud, si usted este 2023 se la pasó que qué va a ser mañana, que qué vamos a comer mañana, que qué va a ser de nosotros, que qué va a ser de nuestra familia, y no tuvo la abundancia de paz, quiero decirle que usted vivió en pobreza porque usted no se dio cuenta que su Padre Celestial está en los cielos y su Padre la ama. Muchos de nosotros tenemos todo, porque vuestro Padre es el dueño de todo. La paciencia, el amor, el gozo, la alegría, la llenura de nuestras almas la tiene nuestro Padre. Pero mientras tanto nosotros vivimos como el anciano, desaprovechando, viendo las bendiciones frente a nuestras narices. Las madres que tienen a sus hijos tienen a sus hijos vivos, sanos. Las esposas que tienen a sus maridos tienen a sus esposos y están ahí, no les han sido infiel y duermen todas las noches con ellos. El servidor que está dentro de una iglesia tiene una iglesia, un lugar donde congregarse. El que está en un trabajo tiene la dicha, tiene la bendición, tiene el gozo, la alegría de tener un trabajo estable, que durante todo un año Dios estuvo con él, alimentándolo y dándole lo que necesitaba. Y todo proviene de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe, vuestro Padre sabe de qué cosas o qué cosas necesitamos. Nuestro Padre lo sabe
todo. ¿Cuántos saben que nuestro Padre lo sabe todo? Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento. Es infinito, dice Salmos 147:5. Mateo 10:30 dice: y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y usted preocupada por el recibo. Y usted ahí anda, ay, no tengo para el Uber. Y no su padre tiene dinero para el Uber, para el carro, y no su padre conoce todos sus pensamientos y sabe si tiene piojos o no tiene piojos también usted. Él sabe todo. Ay, es que me hace falta una lavadora. ¿Usted cree que Dios no sabe que le falta una lavadora? ¿Cuántos creen que Dios sabe todo lo que usted y yo necesitamos? Y hermano, es que mi esposo no me la compra. Pídasela. ¿A quién? A su padre, hombre. Si usted está lavando ahí como que fuera en el río, jalando huacal, porque usted quiere, porque usted no ve las bendiciones, porque usted anda zombie dormida, tiene los MoneyGrams enfrente y no se da cuenta que nuestro Padre está en los cielos y Él sabe todas nuestras necesidades. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Él lo sabe todo. Él sabe que usted necesita lo que necesite. Él sabe nuestras necesidades. La que está soltera dice, ¿y será que Dios sabe que yo necesito un esposo? ¿Cómo no lo va a saber? Si Él fue el que te creó. Y el que está sin trabajo dice, ¿será que Dios no sabe que necesita un trabajo? ¿Cómo no lo va a saber? Si Él sabe que necesitamos trabajar. Y el que necesita un vehículo dice, ¿y será que Dios sabe que yo necesito un vehículo? ¿Y cómo no lo va a saber? Si nuestro Padre sabe todo. Y el adolescente que dice, ¿y será que mi padre sabrá que yo necesito un título universitario? ¿Y cómo no lo va a saber? Si nuestro Padre lo sabe todo. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Y dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y note lo siguiente, habla de cosas. ¿Qué son las cosas? Un carro es una cosa. Un micrófono para predicar es una cosa. Las cosas son instrumentos, elementos. Entonces, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Y cuando hablamos de cosas, no se me ponga tan espiritual. Estamos hablando de objetos, materiales, cosas sustanciales, herramientas que necesitamos para vivir en esta tierra, que glorifiquen a Dios, herramientas que necesitamos para que el reino de Dios se expanda. Toda herramienta que usted necesite, Dios la conoce. El que es empresario necesita personal, necesita gente capaz para que le ayude, para que logren llegar a su visión. El que tiene una empresa necesita equipo electrónico, equipo informático, computadoras, laptops. El que está en un negocio necesita recursos, necesita fondeo, necesita inversores, necesita inversión. Y cuando dice vuestro Padre sabe de qué cosas, en otra versión dice de buenas cosas. Cosas son instrumentos. Y yo quiero que usted piense conmigo todos los instrumentos que usted necesitó este 2023, que no los tuvo, porque nunca se dio cuenta de que vuestro Padre sí las tenía y que sí se las sabía. Y yo quiero que usted piense todo lo que usted perdió, todo el desperdicio que hubo en usted, porque no se dio cuenta
de que todas las cosas, de que todas las herramientas, todo lo que usted y yo necesitamos, vuestro Padre lo tiene y en abundancia. ¿Cuántos saben que vuestro Padre lo tiene en abundancia? Yo no sé qué es lo que usted necesita para este 2024. No sé si necesita una carrera universitaria, no sé si necesita un máster, no sé si necesita cualquier cosa que usted necesita, pero quiero decirle que el Padre suyo y el Padre mío tiene todas las cosas que usted y yo necesitamos. ¿Y sabe qué? Las tiene para disposición de los hijos. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que usted y yo necesitamos? Vamos a darle otra ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y dice: todos lo que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. La gran pregunta es: ¿por qué Dios nos pone a orar? ¿Por qué Dios nos pone a pedir si Él ya sabe? Si Él ya conoce. ¿No se ha preguntado usted? En todo este evangelio de Mateo, en este capítulo 6, lo que está ejemplificando Jesús es la manera correcta a sus discípulos para orar. Muchos oraban haciendo vanas repeticiones. Otros oraban frente a las sinagogas para ser vistos. Otros oraban y hacían largas oraciones. Pero Jesús lo que está tratando de instruir y enseñar es la manera correcta de orar. Y la gran pregunta es: si vuestro Padre ya sabe antes de que nosotros pidamos, ¿por qué nos pide que oremos? Pues por los dos objetivos que le mencioné al inicio. Porque lo primero, usted se tiene que dar cuenta de la vulnerabilidad del ser humano. Usted se tiene que dar cuenta que nada podemos hacer nosotros por nuestros propios medios. Usted se tiene que dar cuenta de la miseria del ser humano. La oración no está diseñada para informar a Dios de lo que necesitamos, sino para darle al hombre su vista de su miseria, para que se dé cuenta el ser humano de que sin Dios no somos absolutamente nada. Que sin Dios usted y yo no podemos alcanzar nada. La palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces lo primero que usted tiene que entender es que usted y yo sin Dios no llegamos a ni la esquina. Es que voy a hacer mis planes del 2024, estamos cerrando el 2023. El objetivo de la oración es para que usted se dé cuenta que separado de Dios, este 2024 va a ser la misma patinada que pegó el 2023. Si usted no entiende de que separado de Dios, su negocio no va a funcionar, su matrimonio no va a funcionar, su estabilidad no va a funcionar, su casa no va a funcionar, su relación matrimonial no va a funcionar, su relación con Dios no va a mejorar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y lo segundo es para que esa persona que entiende que no puede hacer nada separado de Dios, pues si yo me rindo, quiero hacer algo y me doy cuenta que no puedo por mis propios medios, entonces ¿qué me toca hacer? Humillarme. Humillados pues delante de la mano del Todopoderoso. Y esos que se humillan, y esos que se arrodillan, y esos que dicen: Señor, a la verdad yo no puedo, pero tú, antes que vosotros nos pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades. Ahora la pregunta esta tarde que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer? Hay una pregunta que dice de la siguiente manera: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará
una serpiente. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. Si su hijo le pide a usted algo, si su hijo le pide pan a usted, usted le mete una piedra en vez de pan. Y si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, la comparación en esta tarde que Dios quiere que hagamos es: si yo, que soy malo, hago cosas buenas, ¿qué pasará si un Dios bueno, amoroso y generoso, que es dueño de todo el amor, no hará con aquellos que somos hijos de ese Padre Celestial? ¿Cuántos hijos hay de ese Padre Celestial? La pregunta es entonces, ¿qué debo de hacer este 2024? Haga todo lo opuesto que hizo este 2023. Suelte. Deje de hacer las cosas usted. Suelte. Deje de ocupar sus recursos. Deje de ocupar sus capacidades. Dese cuenta que usted no puede. Ríndase delante de Dios y dígale: Señor, este 2023 intenté hacer cosas buenas. Intenté darle a mis hijos lo mejor. Intenté levantar este negocio. Intenté hacer esto otro. Pero esta tarde he aprendido que nosotros somos padres malos y hacemos cosas buenas. Pero vuestro Padre, que sabe todo, es Él el que nos da todo lo que necesitamos. Deje de hacer, despéguese, suelte y humíllese delante de Dios, pidiéndole al Padre lo que usted realmente necesita. Yo no sé qué es lo que usted está anhelando, yo no sé qué es lo que usted está necesitando, pero quiero decirle que usted y yo, lo segundo que podemos hacer es pedirle al Padre que nos puede dar todas las cosas buenas que necesitamos. ¿Cuántos saben que nuestro Padre nos puede dar todas las cosas buenas? Pedid y se os dará, dice su palabra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá, dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que toca, se le abre. Todo aquel que dice: Señor, yo no puedo levantar este negocio. Señor, yo no puedo levantar esta familia. Señor, yo no puedo seguir de esta manera. Señor, yo no puedo seguir en esta relación. Todo aquel que pide, todo aquel que llama, todo aquel que busca, el Padre Celestial que está en los cielos resuelve sus necesidades, lo ayuda, lo sana, lo restaura y le da lo que necesita, porque vuestro Padre está en los cielos sabiendo de qué tenemos necesidad. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Dios en esta hora. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a aquellos que de verdad se lo pidamos? ¿Cuánto vamos a pedir a nuestro Padre Celestial en esta hora? Quiero decirle, no sé qué cosas necesita usted. Si necesita un carro, si necesita cualquier herramienta que usted necesite, no tenga pena. Pídaselo a su Padre. Dígale: Padre, yo sé que tú sabes lo que yo necesito, pero yo voy a pedir, porque voy a mostrar mi vulnerabilidad, porque voy a conectarme contigo, y ese Padre nos va a dar. Hay mucha gente que ora y hace largas oraciones y hace largas repeticiones. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, habían muchos profetas que gritaban y decían: Baal, Baal, haznos descender fuego del cielo. Y gritaban y pasaron todo un día gritando y decían: Baal, haz descender fuego del cielo. ¿Y saben qué pasó? El fuego del cielo nunca descendió. ¿Y saben por qué? Porque hay gente
que está haciendo grandes peticiones, pero le está orando a un Dios equivocado. Y esas son las personas que no conocen al Padre vuestro, al Padre que usted y yo tenemos. Pero usted y yo, que tenemos al Padre correcto, al Padre que nos ayuda, al Padre que está siempre pendiente de nosotros, ese Padre, el Hijo que solamente va donde ese Padre y le pide, ese Padre le resuelve. Otros en el Nuevo Testamento gritaban: grande es la diosa, la gran diosa Diana de los Efesios. Y por 2 horas, dice el libro de Hechos, capítulo 19, que gritaban: grande es Diana, la diosa de los Efesios. Y así están muchos que no tienen a vuestro Padre, orando, gritando, suplicando ayuda. Y están pidiéndole ayuda a un Dios incorrecto. Pero usted y yo tenemos al Dios correcto, al Dios que conoce, al Dios que sabe, al Dios que conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos, y al Dios que sabe si aun que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le va a dar lo que usted necesita este 2024. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Dios en esta hora. Cierre sus ojos ahí en su lugar.